Cultura yanqui. Nadie sabe realmente de dónde procede el término yanqui para designar a un habitante de Nueva Inglaterra. Algunos afirman que es una corrupción de la palabra nativa americana para el inglés. Otros que fue empleado como un apodo despreciativo por holandeses e ingleses para referirse a los habitantes de Nueva Inglaterra. Pero, ¿cómo se origina la cultura yanqui? En Inglaterra se había desatado una lucha religiosa desde que el rey Enrique VIII se puso como su jefe. Un grupo religioso llamado los puritanos fundó su propia iglesia y fueron perseguidos. Finalmente, cruzaron el Atlántico en 1620 a bordo de una embarcación llamado el Mayflower y se asentaron cerca de la ciudad actual de Boston. Para 1700, 13 colonias inglesas habían ocupado la costa atlántica del norte de América. Las colonias del norte se llamaban la cultura yanqui o Nueva Inglaterra. Aunque tenían grandes bosques, no tenían grandes fincas o haciendas por el frío muy extremo y el suelo muy rocoso. Formas de disposición discretas. A principios de 1800, las alcantarillas de la comunidad fueron inicialmente instaladas para cuidar de aguas fluviales. Letrinas y pozos negros fueron utilizados para los desechos humanos. A mediados de la década del mismo siglo fue que muchas alcantarillas inicialmente fueron diseñadas, construidas y mantenidas por particulares o empresas. Tarde o temprano, las ciudades involucradas o adyacentes que querían los sistemas tenían que hacerse cargo de ellas. La mayoría de ellos, de buen grado, lo hicieron. El resultado fue que años más tarde, después de que surgieron más calles, más edificios construidos y más gente se trasladó a la zona, ocurrieron desbordamientos. Entonces se supo que necesitaban más y mejores diseños. Una vez más, la necesidad es no solo las normas de diseño fiable, pero también ingenieros capacitados se estaba convirtiendo en demasiado evidente. Muchos de estos ingenieros surgió a través de la escuela de la vida. Sistema de transportes de agua. Existían dos, pozos de visita y tubo de alcantarilla. Los pozos de visita. En los sistemas se instalaron una lámpara agujero que eran para ver si la cloaca en el principal lecho fluía, pero eran casi inútiles como un punto de acceso de mantenimiento. El propósito principal de los agujeros era para dar entrada a las alcantarillas para inspección y limpieza. Para ello es imprescindible que sean lo suficientemente grandes para permitir que las personas de tamaño medio para entrar en ellos y trabajar. El tamaño de la boca de la apertura fue escogido desde el principio para ser 24 pulgadas de diámetro. Con el diámetro de la estructura aumenta 4 a 5 en las cloacas. Tubo de alcantarilla. En los primeros tempranos años de alcantarilla se utilizaron troncos huecos, algunos sistemas combinados, ladrillo, piedra o incluso madera. Muchas combinaciones de materiales se utilizaron en función de los tipos de materiales disponibles localmente. Las alcantarillas más pequeñas construidas después de la década de 1850 fueron hechas generalmente de arcilla vitrificada o de mortero de cemento. Ladrillo fue utilizado por los conductos de mayor tamaño. La tubería de hierro fundido comenzó a ser más ampliamente utilizado para el alcantarillado sanitario, especialmente en situaciones estructurales. Una versión más pesada amurallada del conducto fibra fue desarrollada para aplicaciones de alcantarillado y drenaje. El tubo ligero, pero frágil, se podría cortar a mano con sierras de carpintero. Entonces, en la década de 1960 y principios de los 70, el tubo de PVC comenzó a entrar en su propio apogeo. Mantenimientos del alcantarillado.
se reconoció que no solo la estructura tenía que ser de una característica integral de las alcantarillas, sino también de un sistema de lavado de dichas alcantarillas. El tubo de subida vertical de la lámpara de agujero para el depósito de almacenamiento del tanque. Este interconectado sirve a dos propósitos, como un desbordamiento y como un sistema de escape de aire. Un mecanismo de limpieza era un disco, a menudo hecho de madera. Se tira a través de la red de alcantarillado, como resultado los escombros y arrastrado a la siguiente boca de inspección. Cuando una alcantarilla se detiene totalmente, así que no hay línea de cuerda, una apertura tiene que ser forzada a través de varillas para crear una abertura en el bloqueo, la chatarra de cabo de grano, etc. El peor de los casos, a veces resultó en la alcantarilla tener que ser excavado con el fin de eliminar físicamente una obstrucción. En los años de 1875 y 1925, el Estado austriaco para la eliminación de aguas residuales había avanzado considerablemente, mayor que el de transporte de algunas aguas residuales. Ciudades y pueblos tenían la ventaja de conocer la real conexión entre las aguas residuales y las fuentes de agua potable. Ese conocimiento se tradujo en grandes avances realizados en la recolección y transporte de aguas residuales de lejos de los hogares y el tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga, ya sea en su fuente de agua potable o en un punto cerca de su origen.